habría que partir hablando de, digamos, qué es el extractivismo, ¿no? Que es, digamos, un modo de relación entre el ser humano y la naturaleza, más que un modo de producción como tal. Es una mirada hacia la naturaleza como un objeto del cual podemos obtener un beneficio. Y que además de la explotación como tal, que sería eso de los recursos, digamos, naturales, también entonces tiene un rasgo profundamente colonial, que es que tú explotas el recurso, pero no lo transformas, sino que lo exportas directamente como materia bruta, por ende, digamos, no obtienes todo el beneficio económico que podrías de transformar esa materia y el beneficio social en términos de generación de trabajo, fuerza productiva, acumulación de saberes o generación de conocimientos y saberes, ¿no? Hablar de la identidad venezolana es bastante complejo, ¿no? Pero digamos que si hacemos como en el marco de los esfuerzos que hay por pensarse a Venezuela como desde la lógica del extractivismo y la posibilidad de una Venezuela post-rentista, de una Venezuela post-extractivista, hay que pensar culturalmente qué es lo que hace que ese modelo, ese modo de vida se haya arraigado tan fuertemente en nuestro país, ¿no? Y hay unos rasgos culturales que le dan como base, como fundamento al extractivismo en Venezuela. Y allí habría que pensar entonces el rol que han tenido como los grandes relatores de la identidad venezolana, por decir, los actores sociales que han tenido el poder, que han tenido la instancia de poder y el control de los medios para escribir lo que se ha vendido, hablando realmente en términos de marketing, como la identidad venezolana, ¿no? Que es esta cosa que pudiéramos como empaquetar en una suerte de híbrido entre el Miss Venezuela, el béisbol, las grandes ligas, y digamos todos los productos de los oligopolios de alimentos como las empresas Polar, ¿no? Entonces un poco como todo ese empaquetado que se nos muestra como lo que es ser venezolano. En análisis crítico del discurso se revisa no solamente el discurso en sí mismo, sino quienes producen el discurso. Y la instancia de producción del discurso está atravesada por lógicas de poder. O sea, quienes tienen control del discurso, quienes tienen control de los medios a través de los cuales se difunde ese discurso. Y cuando tú revisas lo que nosotros llamamos la Cuarta República en Venezuela, y el discurso hegemónico de la Cuarta República en Venezuela, tú puedes ver como digamos, tres grandes actores que producen discurso, que producen narrativa social, ¿no? Allí están por un lado los medios de comunicación privados, por lo menos el rol central que tenía Radio Caracas de Televisión, RCTV, en la producción de una narrativa sociocultural venezolana, con toda la producción de telenovelas, por ejemplo, seriados, programas de farándula, revistas, etcétera, ¿no? Que de alguna forma se nos vendió como que eso era la identidad venezolana, por una parte, ¿no? De hecho, no son pocos los países que escucharon hablar en un primer momento de Venezuela por telenovelas, ¿no? Telenovelas que se exportaron a esos países. Y muchas de esas telenovelas eran producidas por RCTV, o Venevisión o Televen. Los medios privados como actores fundamentales de esa narrativa sociocultural. Luego tendríamos a las empresas, digamos, los oligopolios venezolanos, ¿no? Como los grandes monopolios que están en manos de pequeñas familias en Venezuela y que han controlado históricamente la producción o los medios de producción, más bien, de algunos ámbitos como los alimentos, por ejemplo. Y que, bueno, se hace muy evidente en este momento de fractura y de franca guerra económica de en manos de quienes ha estado la producción de alimentos en Venezuela históricamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú revisas todo el discurso que ha producido la empresa Polar publicitariamente, ha sido un discurso muy eficaz en dibujar unos rasgos de una cierta identidad venezolana que se ha construido por vía del discurso publicitario, ¿no?
Entonces, los venezolanos somos, según este discurso, ¿no? Somos más o menos homogéneos, clase media, ¿no? Casi todos somos blancos, rubios, etcétera, según este discurso. Cuando tú contrastas este discurso con la diversidad real de la identidad venezolana, pues hay una brecha allí que se muestra bastante evidente. Y luego tendríamos como un tercer actor más de las élites políticas, ¿no? De lo que conocemos como el punto fijismo en Venezuela y el bipartidismo en Venezuela, este cierto modelo de democracia representativa ideal, supuestamente, ¿no? Supuestamente en Venezuela, en la región latinoamericana, Venezuela era el modelo de democracia representativa porque había una alternancia de poder bastante bien acordada. Esto es justo lo que se conoce como el pacto de punto fijo, ¿no? Entonces tú tomas el poder en un periodo, yo lo tomo en el siguiente y te garantizo cuotas de poder cuando yo esté en el poder a ti y tú a mí en igual medida, ¿no? Entonces, dentro de estas élites, digamos, las élites más del tipo empresarial, como Empresas Polar, pero las élites más del tipo comunicativo, también empresarial, como las empresas 1BC, que es a quienes responde RCTV, por ejemplo, y las élites políticas propiamente. Tú puedes ver allí el rol de Acción Democrática, por ejemplo, como un gran relator de lo que era la identidad política venezolana, ¿no? Y Acción Democrática pues tuvo una estrategia comunicacional bastante bien pensada, bastante bien diseñada para de alguna forma generar lazos identitarios con las mayorías del pueblo, y por eso se presenta como un partido del pueblo, como un partido de las bases, como un partido de masas, cosas que recupera en el discurso incluso el comandante Chávez y las pone, digamos, a jugar a favor en algún momento del movimiento Quinta República, luego del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque está muy dentro de nuestro imaginario político, ¿no? Entonces allí tú puedes como triangular esta suerte de identidad venezolana que se ha construido en el discurso público, lo que llamamos el discurso público, o sea, el discurso que circula en las instituciones públicas como los medios de comunicación, las instituciones del Estado, del gobierno, y también el discurso publicitario propiamente, que es el discurso que ponen en el espacio público las empresas. Puedes triangular allí entre el discurso que generan los medios privados, arquetípicamente representados en Venezuela en la Cuarta República por RCTV, las empresas, los oligopolios de las élites empresariales venezolanas, arquetípicamente representadas por Empresas Polar, como el gran emporio de empresas de alimentos, y las élites del ámbito político, arquetípicamente representadas por Acción Democrática. Cuando tú revisas el discurso de esos tres actores, tú puedes de alguna forma caracterizar esa suerte de identidad venezolana que se nos presenta en los medios, ¿no? Que calza bastante bien con el modo extractivista de vida, porque es una identidad, digamos, que se construye desde el consumo, desde la democracia representativa y no participativa, sino un modelo de democracia en el cual tú depositas en el liderazgo y en la clase, en la élite política propiamente, tus derechos y tus funciones políticas, y un discurso basado en lazos identitarios estéticos, especialmente, ¿no? Que era lo que construía la telenovela, por ejemplo, o el Miss Venezuela. Si tú revisas, por ejemplo, la lógica detrás del Miss Venezuela o la lógica detrás de cómo Polar ha publicitado el béisbol venezolano, es una lógica bastante extractivista, ¿no? Que es tomar un recurso nacional, un recurso soberano, como sería en este caso la belleza de la mujer venezolana o el talento deportivo de los hombres venezolanos, y exportarlo como una materia bruta, ¿sí? Para ser procesada afuera en grandes transnacionales como el Miss Universo, como las Grandes Ligas, por ejemplo. Y es un modelo aspiracional que se nos ha vendido
esa suerte de imaginario que se construyó en la Cuarta República, que Venezuela estaba al borde del desarrollo, estaba a punto de tocar el desarrollo. En países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, en gran medida por el tipo de, digamos, de recursos naturales que poseemos y la lógica extractivista en la que estamos inmersos, y por el tipo de procesos políticos que hemos construido en la última década, en las últimas 2 décadas ya, revoluciones populares con gran apoyo de las masas, que han buscado o que se han, digamos, que han tenido como bandera la redistribución de la renta de este modo extractivista de vida, de una forma de tratar de lograr una mayor justicia social, una mayor equidad social, mayor inclusión de parte, o sea, mayor inclusión de los sectores populares en la garantía de sus derechos sociales en nuestros países, ¿no? Argentina también, viendo la agricultura también puede ser vista y ejercida desde un modo extractivista, como ocurre también en Argentina, por ejemplo, el caso de la soya. En nuestros procesos políticos que pudiéramos como que agrupar como de alguna forma de revoluciones populares, con apoyo popular, con rasgos más o menos hacia la izquierda, más o menos alternativos, de construcción de una alternativa de vida, ha habido justamente eso, ¿no? La mirada hacia tratar de humanizar un poco más estos modos extractivistas de vida. Pero hay que revisar qué tanto desde el discurso del Estado y sobre todo desde las acciones se ha profundizado en realidad este modo extractivista de vida, ¿no? Porque en el caso venezolano, por ejemplo, la actual coyuntura económica que lleva o que de alguna forma enmarca todo el proceso, por ejemplo, de explotación del arco minero en Venezuela, pues te indica que hay una profundización del modo extractivista, de la manera extractivista de mirar la producción en el país, ¿no? Igual ha ocurrido en Ecuador, igual ha ocurrido en Bolivia, igual ha ocurrido en Argentina. Ya, bueno, en Argentina ha habido un cambio de proceso político, en Ecuador también parece haber ya muestras claras de un cambio de perspectiva política desde el poder y en el gobierno y en el Estado. Pero por ejemplo en Venezuela y Bolivia, que mantenemos, la revolución mantiene el poder aún en el gobierno y en instituciones del Estado, pareciera haber una profundización más bien de las lógicas extractivistas. Yo creo que ante la emergencia, ¿no?, que padecemos y que atravesamos, en el sentido como más etimológico de la palabra, ¿no?, que sí te pone en un estado de conmoción y de shock como constante, también de búsquedas de alternativas de defensa de la vida, pues, o sea, yo creo que han surgido, han emergido también, justamente por eso el sentido etimológico de la palabra, ¿no?, como emergencia, también han emergido formas distintas de ver nuestra vida, tanto desde la dimensión más individual como desde el colectivo. Y yo creo que sí ha habido como o sea, nos hemos visto obligados, ¿no?, por la misma circunstancia, por la misma crisis económica que se abraza y se hermana con la guerra económica, casi que gemelas que van por distintos caminos pero que apuntan a lo mismo, ¿no? Por un lado padecemos las presiones externas de actores que buscan retomar control de nuestros recursos en Venezuela. Por otro lado padecemos la incapacidad de resolver los problemas que tenemos a lo interno, ¿no? Entonces, ante esa como embestida que padecemos diariamente, que se expresa en una cotidianidad caótica, bastante
con unos niveles de entropía demasiado altos y de incertidumbre demasiado altos para la población en general, que bueno, nos vemos en la mañana como interpelados por un día que no sabemos cómo va a transcurrir o cómo va a terminar, y si vamos a poder garantizar las necesidades básicas, llegar a nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Eso mismo nos ha obligado, yo creo que en no pocos casos, a plantearnos otras miradas ante la vida, ¿no? Otras miradas ante la posibilidad o las formas y las posibilidades de reproducción de la vida misma, como comunidades y como colectivos, algunas veces como colectivos muy pequeños, familiares, por ejemplo, grupos familiares, que se han visto obligados a establecer dinámicas distintas de apoyos y solidaridades para poder garantizar desde conseguir el acceso a bienes como los alimentos, por ejemplo, o el agua inclusive, o el gas, por ejemplo, hasta colectivos más de tipo geográfico, como comunidades, por ejemplo, que se han juntado también en luchas por el acceso al gas, por lo menos, o el acceso al transporte público o al transporte colectivo, digamos, por no decir público. Y algunos colectivos un poco más grandes que también han logrado como consolidar algunas dinámicas para las luchas. Yo creo que en general lo que pareciera hacerles en común como un eje transversal es eso, la lucha por la vida, en realidad, ¿no? Frente a fuerzas realmente desbordadas, ¿no? Que parecían que nos arropan y no tuviéramos como salida, ¿no? Eso no niega, creo yo, el hecho de que también se ha profundizado en gran medida una lógica consumista, también se ha profundizado en gran medida una lógica extractivista de la vida misma también, ¿no? Uno lo puede ver en fenómenos muy concretos como lo que ha ocurrido con el efectivo en nuestras zonas más fronterizas, pero que no escapa a eso la capital, por ejemplo, como naturalizamos en un periodo muy, muy, muy corto una lógica bien extractivista del efectivo, ¿no? Del manejo de la moneda como bien común, pero que de alguna forma encontramos maneras bastante recursivas e imaginativas de sacarlo y lograr reproducir con él un poco más de riqueza o no lo llamemos riqueza porque en realidad no era tal, creo yo, para la mayoría de las personas que estaban en esa dinámica, ¿no? Habría algunos pocos para quienes sí, eso era realmente una fuente de generación de riqueza. Pero para algunos era una manera, digamos, subversiva de garantizarse también la subsistencia. Pero que alimentaba una lógica extractivista y alimentaba una lógica consumista también de la vida, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay fisuras y hay grietas en las que emergen otras formas de ver la vida y la reproducción de la vida y nuestra capacidad de subsistencia como especie y la posibilidad de una relación distinta con la naturaleza que no pase por una lógica extractivista, rentista, cosificadora de la naturaleza, pero al mismo tiempo también ha habido una profundización de ciertos rasgos más de la lógica consumista y extractivista, ¿no? Entonces, bueno, es una contradicción de fondo, pero justamente en momentos de profundas crisis emergen y se hacen como bastante evidentes esas contradicciones, ¿no? Y son los momentos en los que uno puede como verlo más de forma más concreta y de forma más inmediata, ¿no? A veces sin mucho aparato teórico, pero que se aparece el fenómeno allí en la realidad concreta, ¿no? Entonces, creo yo que es un buen momento para hacer un trabajo político al respecto.